Muy buenas tardes, amigos de Voces y Contextos. Aquí en el segmento de Todas las Voces, nos congratulamos de estar con ustedes y en este programa especial, porque es dedicado a la presentación de un libro y el autor de él es nuestro amigo el maestro Francisco Humberto Sotelo, compañero nuestro que ha escrito este libro que se llama La Jaula de Bartra. Es un libro de 112 páginas, muy bien estructurado. Creemos, y esta es la parte importante donde queremos detenernos ante todos ustedes, para hacer de su conocimiento que este libro es un trabajo de investigación y de crítica hacia una posición intelectual de Roger Bartra, el cual pues en su momento fue un escritor de izquierda con una posición de izquierda, y tuvo momentos en los que su posición se dejaba escuchar en los círculos de izquierda. Eso es cierto. Sin embargo, ante la llegada de la Cuarta Transformación y de lo que es el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, suceden cosas muy interesantes y que hoy estamos viendo y que estamos viviendo y que queremos resumir en este momento en a lo mejor una perspectiva sana de lo que es este libro, La Jaula de Bartra. La posición política no es gratuita. Se dio a conocer en un desplegado público donde un grupo de intelectuales, escritores de los que nosotros hemos siempre llamado la intelectualidad orgánica, dieron a conocer una posición en contra de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador. Y lo destacable ahí era que Roger Bartra se sumaba a esos escritores. También, pues, en algún momento fue entrevistado, dio su posición política, se dio a conocer y fue trabajándose en distintos medios la posición de un intelectual de izquierda criticando al sistema nuevo de Andrés Manuel López Obrador, o la llamada Cuarta Transformación. Y esto, pues, algunos, como el maestro Humberto Sotelo, le paró las antenas y dijo: ¿qué está pasando, no? Si este hombre yo lo conozco y tiene una posición de izquierda. Sigue analizando y ve la secuencia de que este desplegado no era una citación gratuita, sino que había más material, y entre ellos los libros de Bartra, en los cuales él los somete a consideración, como es La Jaula de la Melancolía y lo que él llamó en su último libro El Regreso de la Jaula, que también están escritos por Roger Bartra y que en este momento se vuelven un tema de discusión. Sigue analizando el maestro a profundidad y nos damos cuenta que estamos ante un fenómeno interesante. La intelectualidad orgánica cuestiona normalmente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque se metió con los fideicomisos, porque en algún momento le quitó las tentaciones económicas a algunas revistas que se producían masivamente y que iban a parar a los basureros de las universidades, porque eran los que adquirían una cantidad estratosférica de ejemplares, ¿no? Entonces había un negocio redondo, era parte de.
Y entonces la cultura, lo que sería llamada cultura entre comillas, se estaba vendiendo, ¿verdad? Y ellos eran los beneficiados, de ahí que ahora les duela todo eso. Tiene significado, pero lo más importante es la presentación del libro. Voy a dejarle la voz al maestro Humberto Sotelo, nos dé una reseña. Bueno, dice el maestro que al final, para concluir, entonces le damos la voz a nuestro amigo, el economista destacado y que además es un gran maestro, nuestro amigo Indalecio Güemes. Gracias. Quiero primero señalar que en Voces y Contextos nos hemos estado destacando por discutir cosas de coyuntura, que creo que es muy importante. El comentar el libro, que el último libro del maestro Sotelo, nos lleva a otro nivel de discusión. Creo que cubre un espacio que no se había, si yo no he leído cosas que vayan a criticar a un destacado, digamos, un intelectual destacado, hay que reconocerlo, como es Roger Bartra. Quiero, en este sentido, el libro permite sacar muchas cosas como para poder irlas abordando. Creo que en esta primera ocasión no vamos a agotar por completo la discusión de este libro, pero vamos a darle después continuidad a algunas cosas que se desprenden y que tienen mayor profundidad en el mismo libro. Entonces, eso quiero primero aclarar. Segundo, quiero felicitar también al maestro Sotelo, porque, digamos, es reconocido intelectual, comprometido con, no solo con la Cuarta Transformación, sino desde antes de la Cuarta Transformación. Y en digamos, en esta línea, por eso es muy importante el libro, revisarlo con detenimiento, y que permite ver de otra manera lo que hay que construir en esta cuarta transformación, porque todavía hay espacios. Voy a leer algunas cosas que escribí porque darle contexto al libro y al personaje que lo escribe. Digamos, hay dos elementos para ubicarlo, el libro, y al maestro Sotelo. Uno, ya es un hecho inobjetable que el proceso político electoral vivido en México durante el 2014, aquí hay que destacar la salida de AMLO y con miles de simpatizantes del PRD para formar Morena, es decir, es parte de este proceso, de las alianzas que construyó con muchos sectores importantes, como por ejemplo algunos empresarios de distintos tamaños, el atraer a políticos de distintas extracciones, PRD versus, por ejemplo, Barbosa, a priistas que se incorporaron a Morena decididamente, incluso a panistas, no hay que olvidar esa parte. Algo central, el tejido social que se construyó por todo el país, y digamos, hay que destacarlo, todo el trabajo que ya venía desarrollando y que incluso después del 2014 se profundiza. No hay que olvidar que todo esto se realizó durante los años 2015, 16, 17, y destaco en el 2017, así como en el 2014 AMLO sale y construye Morena, en fin, él y otros. En 2017 la elaboración y aprobación del proyecto alternativo de nación, digamos, también le da coherencia a la propuesta de país que se quería, hacia dónde se quería llevar. Hay que recordar que algunos de los colaboradores en
digamos, en la elaboración de este proyecto alternativo de nación es Claudia Sheinbaum, Esteban Moctezuma, Laura Esquivel, la escritora, y no olvidar que el que le dieron la responsabilidad de coordinar este esfuerzo fue Alfonso Romo. Segundo, el 1 de julio del 2018 fue un acontecimiento histórico. Gana la alianza Juntos Haremos Historia, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, de manera abrumadora, de manera incuestionable. Destaco que las estructuras del poder, incluyo a los intelectuales orgánicos, no pudieron detener este quiebre histórico y la conformación de un nuevo bloque que empezó a nacer. Los datos son contundentes, los hemos, creo que es importante porque van más allá del dato estadístico. Más de 30 millones para AMLO, gana en 31 estados de 32, y si sumamos los votos por mí, Danaya, Rodríguez, no alcanzan a López Obrador. Es decir, son 30 millones, más de 30 millones, que no solo es el acto del voto, es decir, de que voy y voto, sino es el dato histórico que es una señal del quiebre histórico, es decir, utilizando la parte electoral y que efectivamente un cambio que todos estos mexicanos y otros le dan confianza al presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, para cambiar el rumbo. Entonces, creo que es muy importante esta parte. Segundo, después del hecho histórico vivido, hay sectores sociales que van procesando la derrota, es decir, gente que estuvo en oposición van procesando la derrota, entre ellos algunos empresarios que van aceptando las nuevas reglas. Por ejemplo, el pago de impuestos. Es decir, esto es muy importante porque en este proceso, es decir, hay sectores sociales que van procesando esta señal de los ciudadanos en México. En este sentido, y ya entrándole al libro, hay un sector social importante, los llamados intelectuales orgánicos, que uno supondría capacidad para procesar con mayor velocidad lo que determina la nueva realidad política, para construir nuevos escenarios, nuevos horizontes. Pero no, esos personajes, es decir, los intelectuales orgánicos, se han dedicado a construir escenarios esquizofrénicos, el proceso de cambio en el cual estamos viviendo. Entonces, digamos, este es el contexto en el que retomo para ubicar, digamos, el libro del maestro Sotelo. Es decir, los intelectuales orgánicos han estado constantemente, es decir, incluso antes del 2018, durante el 2018 y después del 2018, han estado bombardeando, diciendo mentiras, es decir, adecuando la realidad a sus esquemas. Y eso es muy grave entre los intelectuales. Aquí hay varios intelectuales. Es decir, necesitamos efectivamente crear una fuerza de intelectuales que como el maestro Sotelo, efectivamente es un documento que aclara, que entra en este proceso de crear efectivamente un contrapeso a los intelectuales orgánicos. Desde mi punto de vista, es una de las virtudes de este libro, es decir, entrar en este proceso de plantear nuestro análisis de la realidad en la cuarta transformación y que se hagan contrapesos en ese nivel. Lo define muy claramente el maestro Sotelo, es decir, no es Roger Bartra como persona, incluso hay un reconocimiento a su posición que jugó, eso hay que subrayarlo, pero la crítica
más que, es decir, al libro que él escribió, al retorno de la jaula, es la crítica a lo que representa Bartra en términos de la corriente de pensamiento de la oposición. Es decir, a los intelectuales orgánicos les cayó de maravilla que Roger Bartra entrara en su esquizofrenia, ¿sí?, para que, como un botón de un personaje, ¿sí?, que efectivamente tiene una obra ahí interesante, pero que se sesga completamente, ¿sí?, en contra de la Cuarta Transformación. Incluso es uno de los más fieros críticos, es decir, digamos, donde en algunos análisis pierde su nivel de intelectualidad y va baja a las ofensas incluso, ¿no? Es decir, creo que ahí en el libro. Entonces, quedando claro que incluso el maestro Sotelo plantea, no va a hacer una crítica a toda la obra de Roger Bartra, sino efectivamente el pensamiento que incluso en una de las conclusiones que plantea el maestro Sotelo y que yo comparto, es como un regreso, es como, digamos, no querer aceptar que hay otras alternativas, otras opciones del cambio. O sea, no entienden digamos, el proceso de esta nueva realidad y de transformación profunda en la que estamos entrando. ¿Puedo cambiar de propuesta? Dígame. Al principio mi idea era que hablaran todos y al final. No, pero aquí me cambió un poco. No, lo que pasa es que aquí el maestro introdujo elementos que para que no se diluyan, algo muy interesante. No sé si se vale. Sí, maestro, es un libro, es un libro. No, es que siempre, por lo general, en la presentación del libro hablan los ponentes y al final uno. Pero hay un elemento aquí que es básico, y yo creo que esto va a ser motivo de otro libro. No lo introduje aquí porque no pretendía o no pretendo hacer un libro teórico, sino concentrarme en una respuesta a Bartra. Pero yo creo que esto que plantea el maestro lo tenía en mente, lo sigo teniendo en mente. ¿En qué sentido? Yo no sabía que el maestro era gramsciano, el maestro Güemes. La tesis de Gramsci es la siguiente. Voy a tratar de no teorizar demasiado, pero es importantísimo este factor, porque yo creo que es a lo que Morena le falta. En la tesis de Gramsci, sobre todo en su libro Los intelectuales y la organización de la cultura, hay que subrayar lo siguiente: Gramsci es el primero que le da importancia al debate sobre la cultura. Bueno, Lenin, todos ellos son gente culta, pero el primero que subraya el papel de que debe jugar el nuevo príncipe, le llama Gramsci. ¿Por qué nuevo príncipe? Porque el príncipe de Maquiavelo fue el libro que le permitió a los Sforza, a los Borgia, a la intelectualidad, a los gobernantes italianos, Italia era un feudo, eran muchos feudos. Entonces Maquiavelo, por eso espantó a todo el mundo. Es necesario un nuevo príncipe, el plantea Maquiavelo, organizar a toda Italia, pero a través de un príncipe moderno. No me voy a detener mucho aquí. ¿Cuál príncipe moderno era? Para él era César Borgia, para reorganizar a todo el feudalismo. Y efectivamente, César Borgia le abre paso al Estado italiano. Y por ahí dice Maquiavelo una frase que se convirtió en el símbolo del maquiavelismo. No, pero el fin justifica los medios. Y ahí la religión, los obispos, la burguesía emergente. ¡Ay, qué horror! Por eso la palabra maquiavélico se ha convertido en el símbolo del demonio. No, lo que planteaba Maquiavelo es muy simple. Necesitamos buscar un príncipe que aglutine a todo el Estado. Y Gramsci, como buen estudioso de Maquiavelo, dice:
necesitamos un nuevo príncipe, o sea, un nuevo partido que aglutine al bloque histórico. No sabía que usted había leído a Gramsci. Hay un libro muy bueno que es una... Ah, pues leíste también uno de mis Biblias era el libro de Giuseppe Portelli, que se llama Gramsci, el bloque histórico. Yo no conocía a Gramsci. ¿Qué es el bloque histórico? La formación de una nueva, de un nuevo bloque histórico que incluye a todas las clases emergentes, proletarios, intelectuales, pequeña burguesía, campesinos. Es muy complejo, pero en pocas palabras, el bloque histórico que plantea Gramsci es fue una sacudida al viejo marxismo. Porque el marxismo de Lenin era para Rusia, muy bien, pero era la Rusia atrasada, la Rusia zarista, pero no es lo mismo que Italia, pues, o Europa. Por eso decía Gramsci, hay que dar la batalla en el campo de la cultura para enfrentar, para abrirle paso al nuevo príncipe. Así lo dice, literalmente. ¿Qué es el nuevo príncipe? Un príncipe, no es una persona, no es un individuo. Al partido que va a permitirle abrir el paso al nuevo bloque histórico. Bloque en sentido, bloque de fuerzas, al nuevo bloque de poder. Y ahí viene el debate de la cultura. Muy interesante. Por eso dije, pues hay que aprovechar que introdujo este elemento. No es que me haya emocionado, no, simplemente creo que esto va a ser parte del debate que hay que dar. ¿Qué pasa? Sí, Morena de alguna manera, Obrador, todo, pero falta que la intelectualidad orgánica, la nueva intelectualidad, porque ¿qué significa intelectual orgánico? Dice Gramsci, intelectual orgánico es el intelectual vinculado al proletariado que va a dar la lucha contra las viejas ideas, la vieja cultura. En este caso, la vieja cultura eran Benedetto Croce, por ejemplo, ¿no? Los intelectuales que pesaban mucho sobre el sentir italiano. Este famoso novelista, me dejó la palabra, soy feo, Giuseppe, mejor no digo, Giuseppe Verga, de los grandes intelectuales italianos. Hay que buscar una nueva... Entonces Gramsci, eso lo hace desde la cárcel, debatiendo sobre Benedetto Croce, sobre todos los intelectuales italianos, que habían dejado una cultura muy importante en la clase media, en la clase baja. Esto se nutre, dice la intelectualidad, son los que nutren el consentimiento, el consenso. ¿Quién es el que nutre? No, una cosa es el gobernante. El Estado, decía Lenin, es el poder político. Sí, pero el poder político va entretejido por toda una relación de consensos muy complejos que atraviesan por escritores, por literatos, periodistas, los sacerdotes, todo ese complejo de intelectuales. Por eso dice Gramsci, los intelectuales son casi todos esos sectores. ¿Y qué pasa? Que entonces la izquierda, el proletariado debe crear un nuevo príncipe que dé la batalla en ese campo. Sorprendió a todo el mundo Gramsci, por eso es importante. Bueno, aquí vamos a lo siguiente. ¿Qué papel juegan aquí en México? Esos intelectuales orgánicos. Bueno, ¿qué tiene que ver un Castañeda, un Goldenberg, un Aguilar Camín, un Barta? ¿Qué tiene que ver si son intelectuales? No. Esa gente influye mucho en los sectores medios, en la intelectualidad media. Cuando va Goldenberg a una conferencia a Monterrey, pues ahí se junta la intelectualidad. Y eso, a su vez, esos intelectuales influyen a los profesionistas. Esos profesionistas van formándose corrientes, cadenas de pensamiento. No tanto doctrina, porque se vuelve un sentido común. No, lo dijo Goldenberg, no, lo dijo Aguilar Camín, son gente que van formando cadenas de, como decía el maestro Guadalupe, que influyen mucho en el consentimiento. Que en el salinismo, ¿cómo llegó Salinas de Gortari? Sí, llegó con el fraude. Pero ¿quién fue entretejiendo mucho las ideas de Salinas de Gortari? ¿Quién fue? La revista Nexos. El primer artículo que yo conocí al respecto se llama Reformando el Estado de Carlos Salinas de Gortari. En Nexos. Ahí van formando, empieza Salinas y toda esa caterva de intelectuales van formando. En el mismo momento es donde te das cuenta
la vulnerabilidad de la intelectualidad universitaria. De repente había un montón de intelectuales ya leyendo anexos los artículos de El Acamín. No así nombres, ¿no? Pero ya saben ustedes. No, mira, reformando el Estado, se trata, ¿no? ¿Y cuántos intelectuales de la vieja guardia comunista pasaron a ser parte? Rosario Robles, ¿saben quién era su brazo derecho? Bueno, es gran amigo mío, no lo voy a decir. Los brazos principales de Rosario Robles. Rosario Robles era dirigente fundamental de economía. ¿No está Rosario Robles? Pero primero, pero ella también fue una agente de izquierda. Su marido, no lo voy a mencionar tampoco, ya se me olvidó además. Cuando yo era director de crítica, su marido lo invité a economía a través de Héctor Bolaño. Y mucha de esa gente se incorporó. Un amigo mío, voy a decir su nombre, porque es un hombre alegre, Chicali, famoso Chicali, ahora vive en Atlisco. Oiga, maestro Chicali, le dije en broma una vez, en ocasión de una tesis, que antes usted con Rosario Robles, no, está haciendo lo mismo que en el Partido Comunista, apoyando a los pobres. Lo que pasa es que ahora sí tengo dinero. Un hombre muy simpático, Chicali. Pero, mira, sin afán de equivocarme, el 70% de la gente de Rosario Robles venían del Partido Comunista. Muchos de ellos, Joel Ortega, dirigente 68. Bueno, no, imposible aquí abstraernos, nos llevaría años, nos llevaría siglos, pero es lo que pasa. Entonces, esos debates, toda esa situación, la izquierda fue incorporándose, la vieja izquierda se la jaló, perdió el debate en muchos aspectos, se lo fue jalando, proyectos que aparentemente neoliberales. Entonces, ese gran debate, creo que ahí está el problema del bloque histórico. En México creo que la vieja izquierda hemos tenido dificultad para poder construir el nuevo príncipe, para que el nuevo sentido común que se requiera vaya calando en la gente. En la gente, llamémosle, una palabra que no me gusta, pero se acostumbra, común y corriente, el ciudadano común, el ciudadano, el profesionista, el académico, el obrero. Sí, se van formando cadenas que son los que van formando el consenso. En determinado momento parecía que Salinas ya tenía consenso. Llegó a tejer un amplio consenso, ahora ya no lo vemos así, pero en su momento tenía una cadena de intelectuales, de gente, nexos entre otras. Fue fundamental el papel de nexos. Y bueno, y por eso es importante dar Clio, en otro, aunque un pequeño matiz. En el caso de Krause, leí un libro al respecto. Krause es un empresario que por sí solo ha hecho negocios con la revista Clio, con sus empresas. Muchas empresas, ciertamente, pero muchos de ellos, como Aguilar Camín, vivían de la revista Nexos y recibían toneladas de dinero, y aparte las revistas se las compraban las universidades. Pero bueno, entonces por eso es importante que Morena, es por eso que me dio coraje, que solo Obrador, yo veía que cuando estaban los ataques de Bartra, después lo voy a comentar, eso se lo voy a dejar a los compañeros, en su libro El regreso a la jaula, solamente Obrador respondía. Por ahí un articulito perdido de Martí Batres, defendiendo, atacando, cuestionando a Bartra. Y por ahí un comentario de Pablo Gómez, pero no vi. Entonces dije, no, pues hay que darle un llegue a Bartra. ¿Y en qué me apoyé? En que yo conocí a Bartra. Conocí la obra de Bartra y lo conocí personalmente a través de Daniel Cassés. Daniel Cassés era mi amigo de Bartra. Y lo logré tratar, como persona, es una persona excelente, Bartra. Un tipazo. Hasta me invitó a cenar. No, es un tipazazo. Pero lamentablemente viene ese fenómeno que ha pasado mucho en Europa. Me decía Helmut Piech, un amigo que me presentó, un amigo de filosofía y letras. Helmut Piech es de los dirigentes de France Insoumise. Es un grupo que junto con los chalecos amarillos han dado la batalla. Francia Insumisa. Lo logré conocer, es un tipazazo de la oposición en Francia. Eso está pasando, Humberto, en toda Europa. Muchos intelectuales que ya como cayó el marxismo, el socialismo, se pasaron a la decadencia, se pasaron a estudios como Bartra, a la neurofisiología, dejaron el marxismo. Es un fenómeno casi mundial, eso de Bartra. En muchos lugares, muchos intelectuales perdieron la esperanza en la transformación, se volvieron cínicos, se volvieron antimarxistas. Lo que tú dices de Bartra, ahí les voy a reenviar la carta que me mandó Helmut Piech. Me dio mucho orgullo, mucho gusto, porque él es un hombre de los principales dirigentes de la izquierda francesa, Helmut Piech. Ahí les voy a enviar al estudio. Es un fenómeno que está pasando en muchos lugares.
de que la vieja clase intelectual de izquierda se han pasado al viejo bloque histórico, defendiendo el viejo orden. Y por eso habla Gramsci del nuevo orden. Es una, no, ¿cómo dicen en italiano? Novi ordino, nuevo orden. Entonces, por eso es importante la batalla. Pues uno dice, qué chingado le mate un libro, qué chingado. Eso déjaselo a los intelectuales. Aquí lo importante es la operación política. Sí, yo estoy de acuerdo. Nada va a sustituir la práctica, nada va a sustituir la militancia, nada va a sustituir el trabajo con la gente. Pero también hay que dar el debate, las ideas, pues. Eso que por eso intervine cortándole aquí el orden, porque efectivamente necesitamos. ¿Cómo está Hay un quiebre histórico, como lo dijo el maestro Güemes. Hay un quiebre histórico. Pero ese quiebre histórico todavía no lo hemos traducido a sentido común, al nuevo príncipe, a las ideas que necesita la gente, que necesitamos que el pueblo las enarbole. Sí, platicas con la gente, que Obrador muy bien, que es la cosa, pero no lo hemos traducido a ideas, a sentido común, pues. Ese es el gran reto que tenemos en Morena. Y por eso, no quiero decir que con este libro, no, es una pizca, una gotita, un granito de arena, pero creo que sí es necesario darles el debate, sobre todo a estos llamados grandes intelectuales. Yo me considero un intelectual de pueblo, de provincia, pero si lo he estudiado a Bartra, me le puedo poner de tú a tú. ¿Por qué? Porque he estudiado. No me voy a complejar porque soy un intelectual de pueblo, de provincia. No hay que darles la batalla, entonces, ya que no la dan los que supuestamente están ahí, los grandes intelectuales con Obrador, pues no la dan para sacarla a uno, no hay que complejarse. Y yo creo que el libro en ese aspecto está bien documentado. ¿Por qué? Porque ya, como decimos en Sinaloa, ya tenía yo la idea en la cabeza, así decimos en Sinaloa. Por eso me parece muy interesante lo que hizo, darle contrapeso pues, a los intelectuales orgánicos, darles la batalla. No, que vino Woldenberg, que Aguilar camine, no, pues ¿qué? Parte de lo que necesita la Morena es abrirle paso a un nuevo orden, pues, ideológico, un nuevo orden mental. Este quiebre histórico que se hizo con Morena y Obrador, sí, estoy de acuerdo, no es de 18, viene de 2000 y pico, no, antes de 2014, mucho antes. Por eso es necesario abrir escenarios. Y ahorita los intelectuales orgánicos ante eso, ciertamente, más que esquizofrénicos, están viendo que se les va de las manos. Andan esquizofrénicos, andan diciendo cada pendejada. Después, ahora sí, ya después veremos qué tontería está diciendo Bartra. Pero muy bien, maestro, muy interesante, muy interesante. Bueno, si les parece, les damos un minutito a ustedes, ¿no? No, pero es importante recalcar eso porque... No, antes de que le dé el micrófono a mi amigo Porfirio Palestina y al maestro José Guadalupe Sánchez, creo que, maestro, cabe destacar la aclaración que hace respecto a la cuestión esta, porque lo veníamos observando, de que el libro, La jaula de Bartra, pudieras pasar como un pedazo de cerillo que va a prender la pradera. Yo estoy seguro que muchas personas que se acerquen a él les van a interesar la forma en que se introduce al diálogo, porque para leer un libro hay que dialogar con él. Y esto es lo que nosotros observamos en este libro. Está lleno de muchos elementos, está de muchos datos, muchas aportaciones históricas, y sobre todo lo que es más destacable es qué es lo que esperamos del México moderno. Yo creo que hay muchos conceptos que son teóricos, que a veces son difíciles de discernir o de que nosotros lo entendamos, o que lo podamos explicar hacia la gente común y corriente. No es una situación sencilla a veces explicarnos de la manera correcta para que nos entendamos. Y por eso
Este libro recoge bastantes elementos para que los podamos aplicar y podamos ir condensando algo que necesita el pueblo de México. Yo no digo que sea la nueva izquierda, que sea la nueva perspectiva de izquierda, los nuevos pensadores de izquierda. Creo que ese no es el sentido. El sentido es el teórico, el estudioso, el investigador, que sabe traducir la realidad mexicana y la lleva o la condensa en un libro, la explica y se la da a conocer al pueblo de manera digerida, para que entendamos la cultura que hoy se está viviendo y que es necesaria reproducirla. Pero eso se va a traducir en una cultura política que no hay. Y por eso el maestro, qué bueno que lo habla él es el autor, cuando habla de Gramsci, de los intelectuales orgánicos, de ese concepto que él plasmó, que se le aplicó a los intelectuales del neoliberalismo precisamente porque se adaptaron y defendieron un sistema, reprodujeron lo que querían, hicieron lo que querían, lo que el rey quería escuchar de ellos, y entonces hicieron programas no solamente en libros, en textos, sino también en televisión, llevaron a la par todo eso que le venden al pueblo y que le dan al pueblo para que se subyugue. Esa es la forma de mantener subyugado a un pueblo, controlado a un pueblo, y eso es lo que hicieron los intelectuales de esa época. Por eso son intelectuales orgánicos, porque se plegan al Estado, quien los domina, y ellos ayudan a dominar. Esa es la situación por la cual nosotros deberíamos de transitar hacia algo, yo digo moderno, algo nuevo, y que se le llame como se le llame, pero que sea la cultura política como el arma principal para educar a las grandes masas que necesitan de una identidad para llevar hacia el progreso a una nación. Eso es lo que yo conceptualizo en este libro, y muchas gracias, maestro, pero le vamos a dar la voz a nuestro amigo Porfirio Palestina porque está ávido. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar ante esta situación de presentar al maestro Humberto Sotelo, sobre todo en este libro de La jaula de Bartra. Veo desde la portada nos lleva a entender cómo pone el ajolote Bartra y el maestro pone al pejelagarto. Una situación interesante porque para Bartra el ajolote se queda en una metamorfosis de poco crecimiento, no se transforma más, no se consuma, y sin embargo el pejelagarto que se había metido allá en los pantanos de Tabasco, pues no lo comían, y hoy se vuelve un platillo pues muy exquisito. Esta portada es importantísima, la hizo su hija, bueno, un saludo afectuoso y una aportación gigante. No cabe duda que La jaula de Bartra nos lleva a un análisis demasiado importante, y nos lleva demasiado importante porque cuando se hace un análisis de este libro, creo que va a dar para mucho, y se va a tener que convertir en una literatura no solamente de los morenistas, no solamente de los de la Cuarta T, sino que por su crítica tan importante nos lleva a entender cómo es que Bartra se va directamente con una alianza en empresas y con los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y además
se suman a ellos los intelectuales orgánicos, se suman a ellos en una profunda crítica que se vuelve de ataque y no de análisis. Y aquí el maestro Sotelo hace una crítica, un análisis y ve un pensamiento de cómo entrar ante una postura de Roger Bartra, porque sus espacios o quiénes son sus otros aliados: El Universal, Reforma, Nexos, Televisa. Y si seguimos analizando todo esto, además, cómo Roger Bartra califica a los mexicanos, los ve como que ese regreso, esa falta de identidad, como que no, tal parece que no entendió que él también es mexicano y no entiende una postura, porque después él también se siente como que golpeado por los mexicanos, ¿no? Y siente que fue aislado, cuando entendemos nosotros que por los criollos se impulsa la independencia. Por los criollos se impulsa un movimiento que va a generar esa independencia. Entonces, falta que entienda también la razón de que el hecho de que hayan llegado españoles a México es por una identidad, no solamente de lenguaje y no solamente por el golpe de estado de los franquistas, sino también cómo llegan y cómo aportan a este país, pero cómo este país los recibe, que son dos cosas conjuntas de alianza que le dan fortaleza y le dan crédito a esta situación. En cuanto a que empieza a analizar el asunto de Andrés Manuel, en 2006 parecía que como que podía ser su aliado, ¿no? En 2006 el golpe del calderonismo, de Fox sobre todo, porque Fox prepara el asunto del desafuero y golpea a Andrés Manuel con la idea de que no participe, de fincarle responsabilidades penales, de aislarlo de la carrera política, porque hasta ahí tiene miedo. Pero Bartra entiende que el PRI, el PAN y todos los sistemas han sido de lo más corrupto y por lo tanto hay que buscar la forma de que se les pueda acabar. Para 2012 se da una situación diferente, porque en 2006 es claro y es de entenderse que se dio, a mi juicio, un golpe de Estado por la derecha del PAN y del PRI. Tan es así que es un general el que toma la palestra para la toma de protesta de Felipe Calderón, y se sitia el Congreso de la Unión. Y para 2012 es la compra de la presidencia y diseñada directamente desde hoy los aliados de Bartra, desde Televisa, diseñada desde los poderes anacrónicos que van en contra de los propios mexicanos y que hoy sienten cómo se les quita el dinero, y tal parece que hoy Bartra se vuelve el defensor de ellos. Entonces nos parece a una situación del litigante cuando dicen: este es tu cliente, defiéndelo. Y entonces tú lo que tienes que hacer es buscar las pruebas necesarias para hacer que tu cliente salga inocente. Y entonces Bartra hoy tiene de clientes a los mercenarios de México, tiene de clientes a los intelectuales, a Televisa, a los periodistas y toda esta situación, y entonces no cabe duda que esa es su situación de juego. Entonces, como te llega el cliente, lo tomas y empiezas a defenderlo porque no hay de otra cosa. Ese es tu cliente, y entonces nada más dices de qué es lo que sigue, qué es lo que quiere escuchar,
y eso se escuchará. A mí me llama la atención porque es un libro importantísimo, da muchos puntos, y por el lado que le busquemos encontramos tantos detalles en este libro, porque Bartra pensaba que en 2015 el 1,5 millones, casi cerca de del 1,600,000 votos que apuradamente sacó Morena en su primera elección, esto le llevaría a que el presidente de la República tendría que tener 18 millones o 19 y podría convertirse en presidente de la República. Pero es falso, porque se da un movimiento tan gigante que esto es lo que decíamos, ¿qué es lo que surgía? No era un partido, este es un movimiento de indignación de la sociedad mexicana. La sociedad se cansó de la corrupción, del tráfico de influencia, de los asesinatos constantes, de la guerra de Felipe Calderón, de la compra de presidencias, de la corrupción del Instituto Nacional Electoral, de la compra de la justicia, de la compra y corrupción de las propias leyes, de la compra del voto para las reformas estructurales que se hicieron en este país, la reforma energética, la educación, el atentado contra los sindicatos, en fin, todo eso cuenta, y eso es lo que no quiere entender. Y lo que no quiere entender también es qué es lo que hizo Peña Nieto con el asunto de Texcoco, qué es lo que hizo con el asunto de las normales rurales, con el caso de Ayotzinapa, el crecimiento del narco, el huachicoleo, y convertir los feudos en cada uno de los estados. Pero este movimiento se vuelve tan grande que entonces, por ejemplo, Silva Gerso también tiene un planteamiento y hace una crítica importante de cómo tienen que reforzarse los esquemas democráticos, pero se vuelve todavía más suave, y yo creo que hasta con mayor dignidad en su libro, porque él señala que lo que puede hacer caer a las estructuras que han avanzado es que llegue un sistema autoritario. Y entonces Bartra, por otro lado, dice que este es un sistema autoritario de Andrés Manuel López Obrador, pero que es la derecha, directamente así. Y es más, señala a Anaya como si fuera el de izquierda. Imagínense, un perseguido, un delincuente, que no solamente fue delincuente para vender la nación, porque entregaron su voto los del PAN directamente para la privatización y entregar la energía a particulares. Entonces son aspectos que dañan el sentido total de su pensamiento que teníamos antes. Y entonces, a mi juicio, no lo considero viable, pero también hay algunos aspectos que nos llaman la atención. Y, por ejemplo, el regreso de la jaula que plantea con AMLO me parece tan esquizofrénico como el caso de Frena. Y ahí la dejaría porque yo sé que hay muchos puntos, compañeros. Bueno, después de la arenga política de nuestro amigo, la presentación del libro lo vale, me gustó. Además, si no tuviéramos de esta manera a Porfirio Palestina, la verdad diríamos, ¿dónde quedó la flama? Mucho gusto, compañero Palestina. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez. Sí, por favor, ¿no? Bueno, es bien interesante este libro, La jaula de Bartra. Y bueno, yo sí quisiera decir que podemos dividir este planteamiento de Bartra en el joven Bartra y en el viejo Bartra. Y quisiera decir que en 1981
cuando éramos más jóvenes que hoy. Bartra tuve la oportunidad de conocerlo y vino a inaugurar el monumento de Carlos Marx. Vino él y entonces la máxima frase que él leyó y que tiene la figura de Marx, bueno, el monumento de Marx, es que los filósofos se han dedicado a interpretar al mundo y lo más importante es transformarlo. Él, al último, él terminó leyendo esa parte del papel que deben de ser los intelectuales, es decir, incidir en la transformación social. Y fue muy importante su discurso porque ahí vemos a un Roger Bartra que es crítico, que es analítico, que critica al marxismo ortodoxo, que es un defensor de la libertad y que él cree que efectivamente la libertad política, la libertad social, también empata con el aspecto de la emancipación económica. Y entonces vemos a un Roger Bartra que vive la crisis del socialismo real, que vive el presidencialismo autoritario, que vive el 68 y que es gran crítico del sistema político mexicano. Cuando ya viene la caída del muro de Berlín, efectivamente ahí hay una crisis de las dirigencias de los partidos comunistas y que plantea efectivamente un reencuentro con la propia izquierda para redefinir su futuro. Después vemos precisamente cómo él vive este proceso electoral de la alternancia política, donde él es medio escéptico, pero también cree que puede venir el cambio democrático con un bloque de fuerzas que incidan en la transformación política de este país. Y después ya vemos en 1918 al viejo Bartra que está cansado de ese presidencialismo autoritario, pero que él cree, en el fondo, que AMLO es parte de ese presidencialismo autoritario, lo critica de populista, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido viene a colación esta crítica muy acertada que hace el maestro Humberto Sotelo al criticar que precisamente Roger Bartra se olvida de esa perspectiva histórica de la izquierda, de la transformación, y que lo llevan a una situación compleja y además de duda al aliarse precisamente con este bloque de intelectuales a partir de su desplegado del 15 de julio de 2020 y que lo firma Héctor Aguilar Camín, Agustín Basabe, Enrique Kraus, Soledad Loesa, José Boldemer y Gabriel Said. Al decir que José Boldemer hoy pareciera que uno de los candidatos del bloque opositor del PRIAN y el propio Roger Bartra. Bueno, ahí que estamos viendo a un Roger Bartra que se une a un conjunto de intelectuales que siempre han vivido de las mieles del poder. Hay un libro muy interesante de Julio Scheer García que él describe cómo van en un avión con Salinas de Gortari y va ahí Héctor Aguilar Camín. O sea, Héctor Aguilar Camín fue efectivamente un legitimador, un ideólogo orgánico, como dicen aquí los compañeros, del salinismo. Y que ahí pierde su autoridad moral. Conste que no estamos criticando al crítico, al historiador, al escritor que tiene buenas obras, sino a la consecuencia ideológica de un intelectual. ¿Qué podríamos decir de cuál debe ser el papel de los intelectuales? Bueno, efectivamente muchos intelectuales, y aquí es la gran disyuntiva del intelectual, cuando se ve seducido por las mieles del poder. Y lo vemos constantemente en el caso de Octavio Paz. Octavio Paz en el 68 era embajador de la India y al final él desiste y renuncia a esa embajada por el autoritarismo de Díaz Ordaz. Y entonces vemos un intelectual
que después Krauss lo trata de reivindicar como un hombre de izquierda, pero además crítico del socialismo real. Y en ese sentido a mí me parece que Roger Bartra en el 2018 se vuelve anacrónico en sus planteamientos, no hace una crítica racional de la izquierda y sí se vuelve conservador y sobre todo se ve muy mal, como dicen los compañeros, cuando se alía a este tipo de intelectuales que han legitimado la crisis o a gobiernos neoliberales como el propio Salinas, como el propio Peña Nieto, como el propio Calderón. Y creo que en ese sentido la jaula de Bartra es una crítica a la inconsecuencia ideológica que ha representado precisamente la postura de Roger Bartra. Un Roger Bartra que en su afán de hacer un crítico de López Obrador se vuelve aliado de la derecha. Ese es el viejo Bartra. Y por otro lado, eso no quiere decir que el intelectual forzosamente esté de acuerdo con las posturas del poder. Desde mi punto de vista es bueno tener intelectuales críticos. Por ejemplo, a lo mejor no están muy de acuerdo conmigo, pero había un personaje que me llama mucho la atención, es por ejemplo Julio Hernández. Julio Hernández es un tipo muy crítico, a veces critica a López Obrador, pero es consecuente desde una perspectiva de izquierda. Y en ese sentido a mí me parece que el error de Bartra es que legitima toda una corriente y una expresión que ha sido cómplices de las grandes desigualdades que hay en nuestro país y que finalmente es cómplice también de intelectuales que han jugado con los intereses de la propia sociedad y que en su afán de pensar que hay que innovar y hay que cambiar, finalmente lo que están haciendo es que se regrese esa vieja clase política que polarizó a la sociedad mexicana. Bueno, una última ronda y vamos cerrando, ¿no? Y ya le damos la voz a nuestro amigo, el autor del libro, pero maestro, de una vez. Sí, yo solo quiero puntualizar algunas cosas que creo, no, que es decir, la parte esencial del libro, digamos. Sí hay muchas cosas muy interesantes que yo propongo poderlas criticar en otro momento, porque sí son muy, muy interesantes y que tienen que ver con Bartra. Pero lo que, desde mi punto de vista, el autor, el maestro Sotelo, lo que utiliza es el panfleto, el libro, el libro que saca sobre el regreso a la jaula, y efectivamente firmado por Roger Bartra, pero no es exactamente Roger Bartra, digamos, es toda una corriente de pensamiento que sigue estando ahí, es decir, y sigue dañando, ya se había más o menos complicado. Incluso es increíble, es decir, los partidos de oposición, es decir, porque además son no son militantes los intelectuales orgánicos, bueno, ya no, que dejaron de ser orgánicos, es decir, orientan desde arriba a los partidos de oposición y de veras están hechos bolas. Sinceramente creo que ni les entienden cuál es la propuesta de esta corriente de pensamiento que sigue tiene influencia en el país. Entonces, y obviamente, moraleja, ¿qué es lo que le falta a Morena? Pues precisamente esta capacidad de crítica, de generar efectivamente, de cohesionar ideológicamente, políticamente, en fin, en un proceso histórico. Es decir, creo que es de las cuestiones. Lo otro, y refiriéndome al libro, creo que hay temas que, por ejemplo, esto de la identidad del mexicano. Esta corriente, me da la impresión, y lo expresa Bartra, es que los mexicanos somos menores de edad, es decir, tenemos complejos, en fin, etcétera, etcétera. Pero es un punto que habría que discutir. Para mí, a partir del 1 de julio del 2018, los mexicanos tomaron, digamos, hicieron el servicio militar y ya tienen su cartilla de
adulto. Es decir, lo hago, pero es importante porque sigue influenciando, digamos, esto de la melancolía, de que no sabemos si somos de allá o de acá, en fin, no, yo creo que está muy bien definido el asunto, y entonces debe de ser uno de los ejes que efectivamente de aquí para adelante, es decir, nos dé autoridad en términos de lo mexicano, digamos, creo que es una de las cosas que están ahí y que habría que, lo otro igual, lo de la democracia, que también está ahí, son concepciones, hay la corriente, es decir, bueno, incluyendo a Bartra, pues, pero esta corriente tiene un concepto distinto de democracia, un concepto distinto de los partidos, para ellos, o sea, no solo Bartra, sino todos ellos lo comparten, de que efectivamente vivimos un proceso democrático, y aquí hemos cuestionado que hayamos tenido democracia antes del 2018, es decir, precisamente es histórico el 2018 y por los votos, y por cierto, que hay que ratificarlo en abril, es decir, en la revocación del mandato, hay que ratificarlo, es decir, para irnos ganando la madurez como ciudadanos. En ese sentido, ellos dicen que, digamos, el PAN, PRI, digamos, ahora resulta que fueron partidos que hay que seguir, no de izquierda, pero sí que hay que permitieron el proceso democrático, y eso no es cierto. Es decir, fue tan contundente el 2018 que no pudieron hacer nada. Entonces, hay una parte ahí, sí es interesante lo del ajolote y el peje lagarto, sí, me gustó a mí también mucho, pero también hay otras cosas, como cuando citas a este autor que dice sacar la filosofía a la calle, caray, es interesante, es decir, sigue siendo válido. Es decir, hay que efectivamente en ese sentido, es decir, entender que la filosofía no es nada más para los filósofos o para los intelectuales, sino de alguna manera lo que se estaba comentando, que hay que seguir, digamos, planteando esa parte que la hemos dejado, ¿no? Entonces, quería yo solo puntualizar esas cosas. Porfirio, ¿tienes algo? A ver, sí. De una vez para que el maestro cierre este punto. El libro que decía yo de Jesús Silva Gerso se llama La Casa de la Contradicción. Y en ese libro es hijo de Jesús Silva Gerso. No, sí. No, es que el abuelo viene desde la Revolución. Ah, bueno, sí. Este es el nieto. El otro estuvo con Salinas. Que renunció, así es. Ahora, y él habla de es un politólogo, habla de una democracia, pero habla de la democracia sindical y habla también de las cuotas que se daban de poder tanto en la democracia común, en la democracia sindical, y también habla de cómo se crearon las instituciones del INE y cómo esto se pretende que puede perderse si es que no se le da el tono adecuado. Y entonces yo creo que es el sentimiento que tienen muchos de estos escritores, porque piensan en una confrontación o en una etapa. También él habla de la fraseología, y este rollo de la fraseología, recordemos que también lo trata en este libro el maestro Sotelo, y encontramos que era el rollo de la oratoria. Tan es así que para impulsar a Peña Nieto lo ponen al rollo de la oratoria en talacha, y no puedo negar que se vuelve un buen orador, pero falto y carente de crecimiento y conocimiento. Entonces, creo que ahí es donde fallan las cosas, y es lo que le impulsa la televisión. Por otro lado, creo que este libro tiene un aspecto más que interesante, porque utiliza usted la metáfora
como un análisis, y esa parte de la metáfora es tan hermosa como la va manejando, pero también hay que entender que Bartra está ocupando la metáfora y están viendo al mexicano como el ajolote. Y entonces ver una situación de esa naturaleza y que perdimos el rumbo y que el indígena por ser indígena no sabe una ubicación, bueno, pues tenemos 67 culturas indígenas que todavía tienen sus costumbres, sus usos, y hay muchas cuestiones valiosísimas en ese aspecto. Y el otro punto que también me llama la atención es cómo todos estos intelectuales crearon las ONGs para protegerse, y crearon sus ONGs para el rollo ecológico, para el asunto de los derechos humanos, para todas estas cuestiones, aunque piensen lo contrario, porque ahí lavaban su lana. Y creo que esa es la parte que les duele. Y bueno, podemos seguir diciendo muchas cosas, maestro. Mucho gusto, felicidades. Este es un libro de, como decimos, para estudiar y para analizar, pero buen rato. Amigo, ¿quieres aportar lo último? Sí, nada más rápido. Efectivamente creo que en este libro de La jaula de la melancolía y su antítesis, efectivamente La jaula de Bartra, del maestro Humberto Sotelo, sin lugar a dudas nos lleva a la discusión de cuál debe ser el papel de la izquierda, de lo que ha pasado con el marxismo, de lo que ha pasado con la democracia, de lo que ha pasado con la sociedad en su conjunto. Me parece que es por eso interesante la obra. Y luego, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando empiezan a criticar a AMLO, pero primero había que decir que había que estudiar el sistema político mexicano. Es un sistema presidencial. López Obrador no tiene la culpa de eso, en donde efectivamente el presidente tiene un papel protagónico en la vida nacional. En todo caso, lo que había que plantear es precisamente cómo profundizamos la democratización más del sistema político mexicano. Poco hablan en este libro de estos cambios constitucionales que ha hecho López Obrador y que han incidido en la vida política, y son bastantes, y que estaban detenidos. En el caso, por ejemplo, de la política social, que se le critica de populista, el propio Rawls, cuando analiza, por ejemplo, la democracia norteamericana, dice, es que el Estado debe jugar un papel importante en disminuir las desigualdades sociales. Es lo que ha hecho López Obrador. Y luego, por otro lado, cuando hablan de contrapesos, lo que se ha criticado hoy es que esos contrapesos y órganos descentralizados del Estado, efectivamente el neoliberalismo los corrompió. Y en el caso, por ejemplo, de la crisis que hoy vivimos, está el debate si era más centralista o más federalista. Creo que ante la descomposición que había de las instituciones políticas, qué bueno que el presidente asumió su actitud de enfrentar esos problemas y que finalmente hoy nos tienen en una situación, yo diría, de equilibrio, y que efectivamente la pandemia le dio en la torre a muchas cosas. Luego entonces yo nomás diría que efectivamente esta obra de La jaula de Bartra, de Humberto Sotelo, trata de desmistificar, trata de desnudar un discurso vacío, falso y sin fundamento que efectivamente Roger Bartra, cayendo en la trampa del grupo opositor, de los neoliberales orgánicos, legitiman a la clase política anterior y más bien luchan por el regreso de esos intereses que han afectado mucho a la sociedad mexicana. Bueno, difiero de usted, compañero. Yo no creo que Bartra se haya confundido. ¿En qué sentido difiere? En que no se haya confundido. Él actuó a motu propio y se pasó del lado del enemigo. ¿Quién lo subsidia? Bueno, vamos a dar las gracias de todas maneras a los amigos por la gran contribución que han hecho en la presentación de este libro. Muchas gracias al maestro Indalecio Güemes, al maestro José Guadalupe Sánchez, al maestro Porfirio Palestina,
y a nuestro amigo director, porque vamos a presentar el libro en otros lugares. Pero aquí lo importante es, ¿quién es Humberto Sotelo? ¿Quién es el maestro que escribió este libro? Humberto Sotelo es director y fundador de la revista crítica de la UAP en 1978-1988. En 1990 fungió como director de las librerías universitarias de la UAP. Del 98 al 2006 ejerció su labor como investigador en el Archivo Histórico de la UAP y en el Programa de Estudios Universitarios de 2006 a 2014. En la actualidad labora en la Dirección de Difusión Cultural de la UAP. Entre sus libros, es necesario señalarlos, figuran Puebla de los Demonios en el 2003, Crónicas de una autonomía anhelada en el 2005, el Grupo Cauce, Sembrador del Futuro en el 2010, La Democradura en los tiempos de Moreno Valle en el 2017, con autoría del maestro Eudoxio Morales y Norberto Mayaquino, y El Quehacer, Desafíos de la Cuarta T en Puebla, que presentamos en el 2020, del cual me congratulo también, y este libro que se llama La Jaula de Bartra, y que la presentación que se hace en la contraportada del libro de La Jaula de Bartra, quiero leérselas a todos ustedes, amigos, para que tengamos una referencia mayor. En La Jaula de la Melancolía, Roger Bartra había llegado a la conclusión de que el ajolote era la encarnación del estado larvario de la sociedad mexicana, sociedad inmersa en la melancolía de su origen rural y devastada por el advenimiento de la modernidad. Eso decía. Recoge esta tesis en Regreso a la Jaula para explicar el triunfo de AMLO, sosteniendo que la atracción por el populismo previene no solo de la melancolía por un pasado dorado, sino además por el tedio de algunos que sufren debido a la grisura de la política mexicana. El tedio y la melancolía suelen ser emociones paralelas estrechamente ligadas que en política suelen ocasionar desenlaces malignos. Entonces fue un humor, la melancolía a la que se agregó el tedio, la que sobredeterminó el proceso electoral en el 2018. Vaya manera de interpretar las cosas. Si seguimos este razonamiento hasta las últimas consecuencias, llegaremos a la conclusión de que el peje lagarto venció el ajolote, o tal vez que la indignación venció a la melancolía. Ese son conceptos manejados por nuestro autor, el maestro Humberto Sotelo, al quien le vamos a dar la palabra para cerrar con broche de oro esta presentación aquí en Voces y Contextos de La Jaula de Bartra. Maestro. Bueno, muchas gracias. Interesantes, ahí hubo diversa interpretación. Hubo diversas ponencias muy buenas. Creo que, sí, yo creo que vamos a buscar otros ángulos, ampliar algunos detalles, algunos aspectos, pero en general muy interesante todos los compañeros, ¿no? Les agradezco al maestro Guadalupe, al maestro Palestina, al maestro Güemes, al maestro Delfino, nuestro productor. Les agradezco mucho que busquemos la manera de contribuir a este debate, más que gracias a mí en lo personal, yo intento pues abrirle paso a este debate, ¿no? De que busquemos que Morena también retome el debate, ¿no? No que nos volvamos librescos, ¿no? Aunque no lo crean, yo no soy, no me lo van a creer, pero yo creo más en la práctica. Sí, yo creo que, bueno, me formé en el aspecto literario, en el aspecto libresco si quieren, pero yo pienso que la práctica es lo que define. La transformación del mundo es a través de la práctica, pero hay que dar el debate, porque es parte pues, de esta problemática, ¿no? Muy interesante lo que dijo el maestro Guadalupe, lo que dijo Palestina, el maestro Güemes. Creo que hay que enriquecerlo en otros próximos eventos. Nada más una observación, muy rápida. En realidad la tesis del libro de La Jaula, El Regreso a la Jaula, es muy simple. En su primer libro, Bartra había dicho, retrocede Bartra. El primer libro sobre la jaula es un libro incluso divertido, es un libro con sentido del humor, donde él plantea que el ajolote pues, es el símbolo del mexicano. Lo planteo de una manera con muchos elementos del Cuvier, antropológicos, fisiológicos.
Y él sostiene pues que el mexicano vivimos en un estado larvario. Pero bueno, lo puedes tomar como broma. Yo lo tomé como broma. Pero cuando ya publica El regreso a la jaula, chingado, dije, no, resulta que no, ahí ya cambia la cosa, porque dice que el estado larvario regresó. Con el triunfo salvador se explica porque el mexicano seguimos siendo ajolotes, larvarios. Nuestra inmadurez, por eso votamos por Obrador. No, oye, pero si votaron 30 millones, es que el mexicano extraña, pues. No son borregos, somos ajolotes. Por eso no estoy de acuerdo. Por eso ahí dije, ahí ya retrocedió Bartra. Y por eso también reivindico mucho al autor de la fenomenología del relajo. Jorge Portilla es un autor muy poco conocido. Él es un hombre que reivindica el sentido del humor del mexicano, el relajo. No, el mexicano relajito, es alegre. ¿Qué vamos a hacer un ajolote? No, el mexicano tiene un sentido del humor, a pesar de toda la adversidad. El mexicano es un hombre que tenemos sentido de la vida. Con todo lo que nos ha aplastado el neoliberalismo, seguimos siendo un pueblo alegre. Con todo, no alegre en el sentido como antes. Hay un libro de Roberto Blanco Moeno donde habla muchas de las anécdotas de cómo es el mexicano. A ver, Palestina, a ver, maestro Delfino. Y pone ejemplos como este. ¿Cuál es el valle más grande de México? El Valle de Chalco. A ver, ¿usted qué opina? Le pregunta a sus alumnos, su maestro, ¿cuál es el valle más importante? Como ejemplos del relajo del mexicano. ¿Usted cuál considera que es el valle más grande? ¿Usted? ¿Sabe cuál es? Le respondo un chavo, el valle es mucho a la chingada. ¿Por qué? Porque no quise ir. No, porque es un ejemplo de cómo el mexicano... váyase mucho a la Váyase al rancho de Andrés. En ese libro, La fenomenología del relajo, es una obra deslumbrante y es un libro difícil de conseguir. Por eso yo le recomiendo a Bartra que lea ese libro, Remedio para Melancólico. Remedio para Melancólico es un famoso libro de Ray Bradbury, es una novela de Ray Bradbury, Remedio para Melancólico. Es un libro que Bartra lo comenta, pero con una interpretación muy limitada. Yo creo que Bartra debió haberse puesto a leer ese libro, porque él dice, soy español, nacido en... Y entonces aquí... No sé, oye, pero si en México recibimos a los españoles con los brazos abiertos, si hubo un país que apoyó a los trasterrados de México, que no me salga con que me sentí muy aislado, por eso me siento marginado. No. Bueno, hay muchas cosas que comentar, pero nada más de paso menciono esto porque es importante reivindicar el carácter que vamos a hacer un ajolote. Somos peje y lagartos. Pues muchas gracias. Voces sin contexto les agradece. Y en algunas librerías próximamente estará La jaula de Bartra. O que nos los pidan.